Buenas tardes. ¿Se me oye? En mi tierra se diría me se escucha. Ya veréis que no soy vasco. Buenas tardes, somos Pepe Marín y Leticia Álvarez de Perea. Somos reporteros y productores de Canal Cocina. Para nosotros es un honor estar aquí con el amigo Pedro, al que conocemos desde chiquitito, porque ya hace más de 10 años yo ya en una serie que yo iba grabando de Canal Cocina en Ruta, ¿no? Esa se llamaba España por etapas, ya en Nahuatl le grabamos y éramos igual de guapos pero más jóvenes, bastante más jóvenes. Un poco más de pelo. Un poco más de pelo, un poco más... Eso no se habla. En cuanto a nuestra participación aquí en Asturias, le tenemos mucho cariño porque Leticia y yo el año pasado, un poco antes de la pandemia, recorrimos toda España en todo terreno, con Canal en Ruta. Y visitamos todo lo precioso del interior, fuimos al Valle de Ponga, estuvimos con nuestro querido Pedro también en Ribadesella, en la lonja de Llanes. De Llanes. Y bueno, ¿cómo fue eso, Leticia? Una maravilla, ¿eh? Hombre, qué decir, ¿no? Una vuelta por toda España con un todoterreno, con una cocina incluida. No sé si tú llegaste a cocinar dentro del todoterreno. No, cocinamos en tu restaurante, ¿verdad? Pero bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Sí, bueno. Hicimos 2 temporadas con ese todoterreno y fue una maravilla, claro. Una maravilla conocer de norte a sur, este a oeste, esta España. El streaming. Ay, espérate, ¿cómo el streaming? Suéltalo. Vale, lo mantienes tú. Esta España variada, ¿no? Gastronómicamente que tenemos y allí, bueno, yo tuve el placer de conocer a Pedro. Pepe lo conoció mucho antes y vamos a dejarle a él vía libre para que nos cuente. Que siempre estamos en Asturias, lo hicimos también con el barco de Canal Cocina de puerto en puerto, que paramos en los puertos asturianos y fue una maravilla. Así que os llevamos siempre en el corazón y nosotros nos vamos a retirar aquí discretamente para que Pedro haga su baile. Tiene una coreografía preparada y todo, ¿eh? Sí. Bueno, echado a bailar. Suerte, Pedro. Venga. Gracias, amigos. En nuestro entorno más cercano, nosotros no jugamos a ser, aunque tenemos un pequeño huerto, no jugamos a ser porque somos cocineros. Tenemos 4 berzas plantadas allí, tenemos nuestros aromáticos, tenemos nuestras plantitas y miruéndanos y tenemos ciertas cositas que nos suministra el pequeño huerto que nos ayuda a mantener César, que es de la Fuelga Eco con el que trabajamos en Ecológico, uno de los que trabajamos en Ecológico, la huerta, y nos sustenta de ciertas cosas de cercanía, de lo más cercano, que nos saltamos de la cocina, damos media vuelta y cogemos nuestras cositas, ¿no? Para hacer el pote y para hacer un montón de cosas que hacemos dentro del menú. Y bueno, más que hablaros un poco de nuestros socios que llevamos cercanos, yo tuve otros proyectos empresariales y ahora mismo estoy en solitario, pero tengo que tener muy buenos socios pegados a mí para gestionar esto. Es una locura para mí como gestor y es una locura para mi asesora como asesora, porque gestionar tantas facturas diferentes y tantos proveedores diferentes, cada plato, cada cosa que hacemos igual lleva 5 proveedores diferentes. Entonces es una pequeña locura que hago partícipe a mi queridísima Ana, que es la asesora que me lleva toda la contabilidad, pero al final que es un follón de facturas y que, bueno, quisiera nombrar algunos de los pequeños que nos hacen grandes, ¿no? Como puede ser Manu, el de Roche, que es una persona que lleva haciéndonos una rúcula maravillosa, que nos suministra desde Gijón, y tiene una rúcula que no estamos acostumbrados a comer verde en Asturias, no estamos acostumbrados por lo general. Eso es ya punto 1, más allá de las berzas, pero esta rúcula tiene un punto amargo, picante, como yo la primera vez que la probé flipé, vamos, me quedé atónito porque me decían, no, pues estuve a punto de quitarla y de no plantarla porque no la vendía, porque era muy fuerte y la gente no le llevaba a gustar, ¿no? Digo yo, pues toda para mí. Esto me pasó también con Cristina, la de los kiwis, los kiwinos, que esto, hablando de esos nuevos productos de Asturias, los kiwinos, que son unos kiwis así pequeñitos de origen japonés, que esta mujer desde hace 5 años tiene una pequeña plantación en Ecológico, ahí cerca de Villabona,
y son una maravilla, ¿no? Pues tiene 4 variedades y una de ellas, que es la última, que estamos ahora mismo trabajando, pues son ácidos como que, o sea, es una maravilla. Cuando normalmente en cocina nosotros necesitamos a veces acidez para contrarrestar aquel exceso de grasa o de sabor, esto es todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos que buscarle grasa a aquello porque son muy aromáticos, son o sea, esos productos que hablan solo, ¿no? Y como las mieles de Alberto de Oturelos, que es otro grande con el que trabajamos desde hace años. Tenemos colecciones de sus mieles desde hace 5 o 6 años y son una gozada, ¿no? O el polen que trabaja en fresco, que es una maravilla. Pues nos apoyamos en estos pequeños productores, otros muchos, y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo y poniéndolo en valor, porque os voy a poner un ejemplo que yo me acuerdo hace años en una charleta de estas con otros profesionales del sector, que siempre pongo como ejemplo, que decían, bueno, pues yo cuando pido corderos para mis eventos de catering, lógicamente no puedo pedir a un pequeño productor porque no tiene para suministrarme tantas paletillas de cordero, ¿no? Y yo pensaba, digo yo, pero bueno, tío, si tú hablas con este productor y tú sabes que al año que viene vas a tener vendidos no sé cuántos banquetes, harás crecer a esta persona porque le dirás, hostia, mira, hazme tanto que necesito para el año que viene o vete programándome y yo vamos a ir de la mano para construir y hacer crecer a los pequeños productores que trabajan en artesano, ¿no? Y yo creo que esta es la forma de empujar todos juntos dentro de Asturias, ¿no? Y cada uno en su región. Javi, que estuvo por la mañana, me parece, del Culler de Pau, pues hace lo mismo también, ¿no? Apoyarse dentro de su entorno y de su gente alrededor que tiene para crecer su proyecto, ¿no? Los quesos, ¿qué os voy a contar? Vamos, sobre Cueva, nosotros estamos trabajando ahora también con Onao, también con Belén, Carlos con el Pregondón. Digo nombres y apellidos porque, o sea, es que cada productor tiene su producto, ¿no? Y creo que es muy importante hablar de esas personas que están apoyándonos desde atrás. Y yo qué sé, pues también el David, que está también ahora mismo en pruebas aquí en Urbiés, haciendo un gran queso, como no, Risilo también, que están con su grandísimo proyecto, o Gustavo de Baré, David de Lazana, grandes queseros que trabajan en el artesano y que tenemos que poner en valor y darles voz, ¿no? Bueno, de Tino, de Panizaes, que todavía hablé con él hoy por la mañana, no sé si hay una visita por ahí mañana o hoy por la tarde o no sé cuándo, que es otro mago del mundo de la sidra y que es para nosotros es un partner, cocinamos mucho con él dentro de nuestra cocina, vamos. ¿Quién más? Pues bueno, el Gochín Asturcelta, bueno, Fermín de Paz está aquí también, en Oviedo, que nos suministra también especias y aromas para trabajar, Eduardo de Cojusto, de los huevos ecológicos, yo qué sé, pues Mateo, que nos suministra las lámparas, Pescados Tito, con el que trabajamos desde hace un montón de años, todos estos pequeños socios que llevamos de la mano para trabajar y levantar nuestro proyecto. No sé qué más ingredientes se os ocurren a vosotros, o realmente hay muchos. Viejos ya los conocemos a un montón de ellos, pero nuevos quedan muchos por hacer y yo creo que hay que seguir trabajando en pro de apoyar a toda la gente y los pequeños artesanos, agricultores que trabajan en artesano, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, a mí se me acaba el rollo ya, no sé si tengo que hablar algo más. ¿O tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar sobre los pequeños productores o ingredientes nuevos que veáis? Si no. Ah, vale, sí, si queréis que... Con esto no tenéis excusa, ¿eh? ¿Alguien pregunta? ¿Fondo norte? Uy. ¿Fondo sur? ¿Pregunto yo? Venga, va. Yo he visto a Pedro hacer cosas muy rápidas, ¿eh? Me ha sacado del puerto. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Me gustaría saber si con ese ejercicio fiscal fiscal no,
económico, ¿no? Que haces esa planificación de riesgo. Ya se te ha ocurrido algo para establecer una relación con los productores, con los pequeños productores, a la hora de pensar en qué les vas a pedir el año que viene, o pues, a ver si ya tienes alguna experiencia o se te ocurre una forma en que esos productores realmente puedan confiar en que les va a llegar el pedido el año que viene, o no sé si ya tienes algo perfilado en esa relación con los productores pequeños. En esa relación te refieres con los productores pequeños de... De los productores pequeños habría que pensar, bueno, pues voy a ayudar o a colaborar a que esta persona crezca conmigo, con mis recetas, con mis platos. Dentro de lo que nosotros... dentro de nuestras pequeñas posibilidades, que nosotros somos pequeñitos también, porque tenemos un restaurante con 6-7 mesas, y aunque tengamos una línea de catering que también es la que nos hace sostenible el proyecto, sí que hablamos directamente con ellos, o sea, nos hacemos partícipe de su proyecto y entendemos, o sea, yo, mira, por decirte, a César necesitaba un sitio para lavar las lechugas, para gestionar en su huerto sus verduras y tal, porque decía, joder, estoy aquí puteado con donde estoy trabajando y demás. Y dije, hostia, César, tengo yo una mesa de acero inoxidable de 3 metros, no sé cuánto, con una pila de lavado, la tengo muerta de risa ahí en la nave, tío, para ti. ¿Sabes? O sea, en todo lo que podamos ayudar. El otro día, cuando estaba en temporada de tomates, que estaba hasta arriba. Yo cuando le fui a ver el huerto, digo yo, hostia, César, tío, pero si te están cayendo los tomates al suelo. El paisano no daba abasto. Y dije, me cago un día, venimos aquí, venimos todo el equipo, venimos los 3 máquinas aquí o 4 y nos venimos. Te echamos una mano, te ayudamos a gestionar todo esto y cogimos y arramplamos con todos los tomates. A mí no me daba la vida para gestionar tantos tomates. Digo, yo te cojo algo, pero cogemos y tengo contacto con Floren de la cocina económica y dijimos, hostia, para allá que van todos los tomates. Siempre que podamos apoyarles a ellos directamente con tangibles o intangibles, ahí estamos. O sea, no podemos, más que un apoyo moral o ponerles en voz de alguna manera para darles notoriedad y hacerles crecer de alguna manera. Que el otro día nos entrevistaba en la Nueva España a César y a mí, y él decía, joder, yo agradezco que Pedro me dé voz porque al final me genera más clientes. Esto es un boca a oreja donde hacemos crecer su proyecto también. Entonces, o sea, dar voz a esta gente o a estos pequeños agricultores o gente que trabaja en artesano, a mí me parece importantísimo para ponerles en valor, vamos, y decirle, hostia, si necesitases, Alberto de Otureles, necesitases mano de obra o decir, necesitas algo en concreto que te haga crecer para que tú puedas seguir avanzando, para allá que vamos, de cabeza. ¿Perdón? ¿Tienes un planteamiento más vecinal empresarial? Sí. Somos un poco... Sí. Somos un poco hippies en este sentido, ¿eh? Y hay veces que hostias, dices tú, pues compras hasta de más por hacer partner con nuestro cómplices a nuestra gente, ¿sabes? Y hablas de ellos o intentas generarles hasta clientes nuevos para que ellos puedan crecer exponencialmente igual que nosotros, porque es que estoy jodido yo el primero, vamos. O sea, es el pez que se muerde la cola. Sí, hoy. Un poco de paciencia. Aquí, caballero. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarte, permíteme que te tutee. Sí, claro. Acabas de elaborar entre tus materias primas el cochinillo Sturzelta. Entiendo que has referido un poco a lo que yo el cochinillo o el gocho postín. Pero mi pregunta en particular sería, ¿cómo ves el gocho Sturzelta en una cocina como la tuya? Tanto esas partes más selectas del gocho Sturzelta como los embutidos que compongo de esta raza. ¿Ves futuro a esta raza en una cocina como la tuya? Bueno, no sé si se me oye igual, así a voz abierta, ¿no? ¿O qué? Bueno, por si acaso. Bueno, el Gochín Sturzelta a mí me parece
maravilloso. O sea, del gochu hasta los andares, ¿vale? Y sí te digo, hablando mal y pronto, que es una raza un poco cabrona. Y te digo, más que nada, o sea, es muy sabrosa. Pero tiene un exceso de grasa que para sacarle rendimiento a aquello, ponerlo en valor y tal. Yo estoy trabajando con la carnicería que está ahí donde la Fuente de las Palomas, la carnicería Colunga, que mata 2 bichos o así a la semana, 1 o 2, dependiendo del trabajo que tenga. Y le estamos comprando los jamones, haciéndole un asado y filtrado y tal. Pero sí que es cierto, o sea, o me rebaja él porque aprovecha el exceso de grasa para hacer sus embutidos y entonces me da un poco de cuartelillo para sacarle rendimiento. Pero es una carne súper jugosa, entreverada y grasa, y que tiene bastante. De esa grasa sacamos los griñispos, los torrendos que os comentaba, para hacer las manzanas del unto. El cochinillo no tiene tanto sabor, es más meloso, más gelatina y tiene menos trasfondo de sabor, pero yo lo tengo trabajado y además lo tengo hecho como lo hace mi gran maestro Manolo, vamos, confitado en grasa, es una gozada, ¿eh? Y luego una fritura fuerte y te queda crocante por fuera, jugoso en el interior, te coge la grasa justa al freírlo, lo tengo trabajado mucho así en aguar en su día y le sacas rendimiento, ¿eh? El cochinillo es más llevadero incluso que cuando tiene el crecimiento avanzado. Pero vamos, que ya te digo, los jamones que hacemos están maravillosos, vamos, es una carne muy rica y profunda, ¿eh? Bueno, chicos, no sé si tenemos más por ahí. ¿Alguien quiere el micro? ¿Sí? La siguiente la cobramos ya, ¿eh? Yo quería preguntar, creo que hablaste sobre la rúcula, ¿no? Y dijiste que muy mal sabor, que nadie la ha tomado, y entonces dijiste todo para mí. Yo te lo pregunto porque lo tengo en casa y 2 mujeres que tengo en casa ni veo. Y yo lo he hecho algo en la ensalada. ¿Tú, todo para ti, qué es? ¿Para desaparecerlo o haces algo con ello? Que no lo dijiste. No, igual me expliqué mal, ¿no? Yo todo para mí quiero decir que toda la producción que hace este hombre, toda la producción que hace este hombre al final se la estoy comprando yo. Porque primeramente, y además ahora mismo, dependiendo de la época del año, pues tiene más producción o menos, o vienen las hojas más abiertas o más cerraditas, que a mí me gusta que vengan con más textura y que vengan más tersas. Pero ese punto de amargor y picante, que tú metes esa hoja de rúcula cruda en la boca, es una maravilla. O sea, digo todo para mí porque es que me la cepillo yo toda, se la gestiono yo, la consumo prácticamente yo toda en el restaurante, lo que él planta, ¿vale? Y él, cuando tenía, antes de que lo conociese yo, que tenía muy poquito plantado, me decía que estaba a punto de quitarla porque la rúcula no le sacaba partido porque decía, la gente se quejaba de que tenía mucha intensidad de sabor. Y claro, estamos acostumbrados a tomarnos ruculitas de estas insípidas, que es una hoja dentada muy bonita y muy chorra, pero claro, cuando te tomas una rúcula que sabe a rúcula y no aquello que nos venden en bolsitas de plástico, aquello tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa, ¿qué nos pasa? Pues que no tenemos cultura de amargos. No tenemos una cultura de amargos en nuestro disco duro. Entonces, al final nos cuesta, a no ser en el vermú y con 3 kilos de azúcar encima, ¿sabes? Pero que al final hay que dar valor a esas pequeñas cosas o a aquellos productos donde, joder, es que hablan solos. Es como el polen de Alberto de Oturelos. El polen, yo cuando lo probé dije, hostia, es que ya está el postre. Es que es esto. No hace falta más. Porque yo metí aquello y digo, hostia, pues no... O sea, le hacemos una barreña de casancho, pero chimpum, o sea, 1 más 1. Y nos vamos a veces, sin complicarnos mucho más la vida, a que el producto nos hable a nosotros, no nosotros a él. Y a partir de ahí generamos un discurso y generamos esa historia de Asturias que digo yo, ¿no? O sea, igual que otro de los platos que hacemos, pues es el caldo de pote. Mira, ayer lo hicimos en una historia que tuvimos ahí en Gijón, donde hacemos las berzas, las escaldamos, las secamos y le ponemos una crema de morcilla encima. Eso ya podría ser un pote. Pero claro, ya cuando hacemos ese pote
y sacamos toda la esencia del pote tradicional asturiano, pero lo hacemos en un caldo, en una sopa tonificante, de estas que nos apetecerían tomar ahora mismo con la rasca que hace, pues entonces es como cuando hicimos el otro día el show cooking del pote de turón para presentar las jornadas del pote de turón. A mí que me diga alguien que aquello le recordaba a su abuela, yo ya me caigo, o sea, ya eso es lo que quiero, ¿sabes? Y es lo que me motiva o lo que me hace seguir rascando un poco en todo el recetario tradicional, porque de lo que se hizo, de lo que se hace y lo que se puede hacer por delante hay mucho recorrido. Y hay mucho de qué hablar. En esa cultura del hambre que llamo yo, ¿no? O sea, y en toda esa historia de 1,5 siglos para atrás que tenemos. Bueno. Pepe. Si no quiere intervenir nadie más, si no, estamos sobre el tiempo. Y estáis a tiempo también, si queréis, ¿no? Pues, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer.